En 1968. Tuvo lugar una de las peores tragedias en el país mexicano. La siguiente historia es muy poco conocida, pero es respaldada por agentes del gobierno estadounidense. La Agencia Central de Inteligencia, por sus siglas en inglés, CIA. Se cuenta que desclasificó documentos, en los cuales se dice que estos siguieron los pasos del movimiento estudiantil, que se desarrolló en México en 1968. Esta vigilancia no fue solo en la capital del país, donde la organización y protestas tuvieron más fuerza, sino en varios estados de la República Mexicana. Se dice que los agentes recabaron datos de los líderes estudiantiles. Asimismo ayudaron a grabar las conversaciones telefónicas y las asambleas en las escuelas. Lamentablemente, el histórico suceso terminó con una masacre en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, la tarde del 2 de octubre de 1968. Hubo informes también de la matanza. Los documentos se enviaron a Langley, Virginia, donde está la sede de la Agencia Central de Inteligencia. De dichos documentos, el entonces presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz, recibiría una copia. De hecho, según documentos secretos del gobierno estadounidense desclasificados, en los últimos años, la CIA tuvo una fuerte influencia en las decisiones del mandatario hacia las protestas estudiantiles. Incluso, Díaz Ordaz recibía un sueldo por parte de la CIA. Cuenta a la BBC Mundo Sergio Aguayo, quien es investigador del Colegio de México. Dijo que hubo algo más. El presidente mexicano creía que las protestas estudiantiles eran parte de un complot comunista, y la agencia estadounidense lo respaldaba. La CIA estaba absolutamente convencida de que el movimiento tenía apoyo e inspiración no solo desde Cuba, sino de la Unión Soviética. Además, el ejército y las agencias de inteligencia civil mexicanas entregaban cotidianamente informes al presidente. Pero ¿cómo era esto posible? La respuesta se llamaba Winston Scott, quien era jefe de la oficina en el país entre 1956 y 1969. Scott creó una red de informantes en los altos círculos políticos del país. La operación se llamó Litempo, y logró reclutar al menos a 12 agentes. Entre ellos estaban Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez, bajo sueldo de la CIA. No se sabe cuánto dinero recibían, pues la información fue borrada. Los documentos desclasificados refieren que el gobierno mexicano decidió usar la fuerza para detener las protestas crecientes. El 2 de octubre, el Consejo Nacional de Huelga, que representaba al movimiento, convocó a una marcha pacífica que saldría de Tlatelolco al Zócalo. La tarde de ese día el sitio fue rodeado por 5.000 soldados. Los militares dispararon contra la multitud. Una versión dice que los soldados reaccionaron a un ataque de los estudiantes. Otra que un grupo paramilitar llamado Batallón Olimpia agredió a los militares, quienes respondieron. Lo curioso era que el Batallón Olimpia estaba formado por la Guardia Presidencial de ese entonces, y destacaron por tener una especie de identificación, un pañuelo blanco en la mano, para que pudieran identificarse. Sea cual sea la versión que nos quieran dar, la única verdad clara fue la masacre. Oficialmente, para los medios de comunicación, murió solamente una veintena de personas. Lo cierto fue que fueron más de 200. Y bastantes desaparecidos. Con el paso de los años no se conoce la cifra exacta. La CIA siempre supo que se preparaba esta agresión. Hasta ahora, no se conocen informes para comprobar si la CIA tuvo algún papel en la masacre, más allá de los informes para asesorar a Díaz Ordaz. Lo cual ya es bastante que decir, pues en la actualidad, se sabe que la masacre de Tlatelolco se fraguó desde los sótanos del poder político. E incluso uno de los fragmentos de la película Rojo Amanecer dice lo siguiente: el movimiento era organizado por agentes del gobierno, para moverles el agua a los candidatos presidenciales. Aquí el fragmento. Las delegaciones. Sí, ya llegaron los rusos y los japoneses. ¿Sabes lo que se dice en la oficina? Gente que sí sabe de política. Que el movimiento lo están organizando algunos grupos de gentes del gobierno para moverse el agua a los candidatos presidenciales. Y ustedes ahí van, como idiotas, a caer en el juego sin saber todo lo que hay detrás. Cabe señalar que partes de la película fue censurada. Pese a todo lo mencionado, sí existieron pruebas detalladas de la masacre del 2 de octubre, las cuales pertenecieron a Luis Echeverría, para asegurar su lugar en las próximas elecciones.
Dichas grabaciones se asegura que fueron destruidas por el incendio que se llevó a cabo en la Cineteca Nacional. Lo cual fue algo extraño. El cómo se produjo el incendio. Además, el escritor Carlos Monsiváis reveló que Luis Gutiérrez Oropeza, jefe del Estado Mayor Presidencial de Díaz Ordaz, había puesto al menos a 10 francotiradores en los edificios de la plaza. Y que estos habían disparado contra la población. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos dijo lo siguiente. Con el paso de los años, fue la brutal culminación de delitos que podrían ser considerados contra la humanidad, perpetrados desde el gobierno de México en contra de los estudiantes. Así diremos que los sucesos de Tlatelolco tienen hasta la fecha muchas incógnitas, y verdades que siguen saliendo a la luz. Lo que hace preguntarnos si un suceso como el de Tlatelolco fue conocido e influenciado por agencias como la CIA. ¿Cuántos más casos que no conocemos nos son ocultados? Si el vídeo te gustó, deja tu like y suscríbete a este canal para seguir creando contenido como este. O manda tus sugerencias. Muchas gracias por ver el vídeo. Te deseo buenas noches.